Hola, un gran saludo a todos. Soy Guillermo López y en esta oportunidad te voy a hablar sobre la ruta de las pentosas fosfato. La ruta de las pentosas fosfato es una vía alternativa del catabolismo de la glucosa, una vía alternativa a la glucólisis. Se realiza en el citoplasma de la célula. No produce ni consume ATP desde el punto de vista energético, a diferencia de la glucólisis, que sí produce y consume ATP, y es la principal fuente de obtención de nicotinamida adenin dinucleótido fosfato reducido, o en su abreviación NADPH. Finalidades. Las finalidades de la ruta de la pentosa fosfato es proporcionar pentosas para la síntesis de los ácidos nucleicos, nucleótidos y coenzimas, muy importante, y generar NADPH, indispensable para las reducciones biosintéticas, como por ejemplo la biosíntesis de ácidos grasos, reducción del glutatión, biosíntesis de esteroides, entre otros. La producción o los productos que se dan de la ruta de las pentosas fosfato por una molécula de glucosa 6-fosfato son 2 NADPH, un CO2 y una ribulosa 5-fosfato. Ahora bien, la ruta de las pentosas fosfato tiene una característica muy importante, y es que ella consta de 3 ciclos interconectados. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que en vez de trabajar con una sola molécula de glucosa 6-fosfato, vas a trabajar con 3. Entonces al final los productos serán, por la ruta de las pentosas fosfato, por cada 3 moléculas de glucosa 6-fosfato vas a obtener 6 NADPH, 3 CO2 y 3 ribulosa 5-fosfato. La ruta de las pentosas fosfato también se divide en dos fases. Una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La fase oxidativa también se conoce como fase irreversible, y en esta es en la que se genera el NADPH. Y la fase 2, que es la no oxidativa, también es conocida como fase reversible. En este video te voy a hablar sobre la fase oxidativa y posteriormente estaré haciendo un video sobre la fase no oxidativa. Para comenzar con las reacciones de la ruta de las pentosas fosfato, debes saber que todo empieza con la glucosa. Pero la glucosa, al entrar a la célula, al citoplasma, para que no se regrese y no salga, esta debe ser fosforilada. Entonces, aquí va a ocurrir una reacción que ya conoces o debes conocer, en la que la glucosa se fosforila. Hay una fosforilación y se convierte en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Esto es una fosforilación y la cataliza otra enzima que tú ya conoces, la hexoquinasa o glucoquinasa. ¿Cuál es la diferencia entre la hexoquinasa y la glucoquinasa? El tejido en el que actúan, ya que hacen lo mismo. La hexoquinasa actúa en todos los tejidos del cuerpo y la glucoquinasa actúa únicamente en el páncreas y en el hígado. Eso es muy importante y te lo pueden preguntar. Como ya te dije, la ruta de la pentosa fosfato consta de 3 ciclos interconectados, lo que significa que van a ser 3 moléculas de glucosa, por lo tanto van a ser 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato.
Ahora bien, la reacción que viene a continuación es una reacción bien importante. En esta la glucosa 6-fosfato se transforma en fosfogluconato. Aquí se transforma en fosfogluconato. ¿Por qué te digo que es bien importante? Porque en esta actúa, aparte de que en esta se genera el primer NADPH, ¿verdad? Viene un NAD, un NADPA, un NADP, y se te transforma en NADPH. Aparte de ser la primera producción de NADPH, en esta reacción actúa una enzima de gran importancia. Tan importante es esta enzima que regula a la ruta de las pentosas fosfato. Y esto es porque esta deficiencia de esta enzima está relacionada con una enfermedad. Esta enzima es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Te pueden preguntar cuál es la enzima reguladora de la ruta de las pentosas fosfato y ya sabes que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luego, en esta segunda reacción viene en la que, aquí es 6-fosfogluconato, en la que el 6-fosfogluconato se transforma en ribulosa 5-fosfato. Se transforma en ribulosa 5-fosfato. Se transforma en ribulosa 5-fosfato y en esta se obtiene el segundo NADPH y se libera el CO2. Esta reacción es llevada a cabo por la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa.